tema de hoy es Jesucristo como el centro del matrimonio y la familia. Deseo indicar que durante la enseñanza yo voy a estar hablando del matrimonio, pero cuando hablo del matrimonio o de una pareja, específicamente me refiero a la unión legal entre un hombre y una mujer. Cuando hable de familia me refiero al padre, a la madre de dicho matrimonio y a sus hijos. Y en caso de que me refiera a otra cosa, yo lo voy a decir específicamente. ¿Está bien? Bien. Si abrimos la palabra en Romanos 10, versículo 8 al 10, leemos lo siguiente. Esperando a que hablan la Biblia. ¿Ya la aprendieron? Ok. Dice, ¿pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para que Jesucristo sea el centro del matrimonio, las dos personas en ese matrimonio deben tener a Jesucristo en sus corazones. Eso significa que el esposo, al igual que la esposa, han profesado su fe recibiendo a Jesús como Señor y Salvador, como el Señor y Salvador de sus vidas, creyendo que Él murió por sus pecados y que resucitó de los muertos. Para poder tener una familia donde Jesús es el centro de esa familia, tiene que comenzar con las dos personas que comienzan la familia, los dos individuos. Ahora, cuando Jesucristo estaba hablando con los discípulos, Él les dijo lo siguiente en Marcos 8:38. Le dijo, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar nuestra cruz quiere decir tomar todas las consecuencias de ser seguidores de Jesús y decidir que cualquier consecuencia que venga a través de eso, cualquier persecución, la vamos a tomar. Eso es tomar nuestra cruz. Seguir a Jesucristo tiene un precio. Seguir a Jesucristo tiene un precio que muchos pagaron con muerte, que es el precio mayor, pero otros lo hemos estado pagando con persecución, quizás difamación a causa del nombre de Jesús, quizás pérdida de amigos o familia que no quieren hablar con nosotros, no porque murieron, sino porque nosotros para ellos estamos muertos porque ahora somos cristianos. Para muchos sí es muerte física porque te saliste de la religión de la familia. En muchos países alrededor del mundo, ser cristiano es una sentencia de muerte porque ya no eres de la religión que la familia tradicionalmente es o el país. Y en algunos países es ilegal ser cristiano. Te puedes convertir del cristianismo a otra cosa, pero es ilegal convertirse de esa otra cosa al cristianismo. Por lo tanto, esa es la cruz que tomamos y decidimos seguir al Señor. También es negarnos a nosotros mismos, negar las cosas que nos traían placer, que ahora en el Señor sabemos que no lo son. Y si vamos a hablar claro, las cosas que nos traían placer era pecado. Y a fin de cuentas, si venimos a mirar bien, no era placer, había mucha consecuencia, había mucho dolor. Y ahora que somos cristianos hay un proceso en el que el Señor está renovándonos. Dice Pablo en su palabra, en la palabra de Dios, que nosotros somos transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Nos aconseja que no nos conformemos a este siglo. Pero eso es un proceso. Y de aquí a que lleguemos al final de ese proceso, pues van a haber consecuencias de nuestra vida antes de conocer a Cristo, que todavía estamos lidiando con ello. Dios, en su gracia, trae sanidad, nos da la oportunidad de hacer cambios y aún de remendar relaciones que quizás estaban rotas, heridas y dañadas. Pero en medio de todo eso está ahora la familia, está nuestro matrimonio. Para que Jesucristo sea el mismo centro de nuestro matrimonio, tiene que empezar con el esposo, con la esposa, teniendo a Jesucristo en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 4:2, dice, a uno que prevalece contra otro, dos le resisten, pues cordón de 3 dobleces no rompe pronto. Cuando tú tienes una mujer y un hombre que le sirven a Dios,
pues pueden enfrentar cualquier cosa. Jesús es ese tercer doblez del que habla aquí. Cuando nosotros estamos, ¿sabe?, bien anclados en Jesús, entonces Jesús se convierte en el punto de referencia para todo lo que nosotros hacemos. Y quiero que mantengan eso en mente porque lo voy a repetir varias veces. Toda decisión que tomamos, el punto de referencia es Jesús, es su palabra. Para desarrollarnos espiritualmente, moralmente, el punto de referencia es Jesús y también su palabra. Con Cristo nosotros podemos enfrentar cualquier situación. Ahora, si usted es soltero, si usted es soltera, pues estoy hablando aquí de matrimonios, pero ¿y si no está casado? Pues de la misma manera, si usted no es casado, como quiera, Jesús sigue siendo el ancla de su vida. Y como persona soltera, entonces usted tiene influencia como quiera en las personas con quien usted anda. Si usted está solo en este país, tiene la iglesia. Nosotros somos su familia. Y aunque sea un matrimonio, aunque tenga una familia completa como quiera, esta es la familia. Y hay personas que quizás no tiene su esposo aquí, no tiene familia o está soltero, pero aquí, esta es su casa. Aquí hay gente que tiene su bienestar en mente y desea su bienestar. Si usted siente que yo en verdad aquí no tengo a nadie, pues yo le invito a que se integre aquí a la casa, porque aquí hay personas que sí le interesa su bienestar. Para eso son los hermanos en Cristo. Para que unos a los otros llevemos la carga y nos ayudemos los unos a los otros. Pero también para que nosotros tengamos esa relación que todos necesitamos. La palabra de Dios completa está basada en una relación cara a cara. Hacer cosas por pantalla es conveniente y es una buena tecnología, pero nosotros fuimos diseñados para tener relaciones cara a cara unos con los otros. Si tenemos una reunión, la podemos tener por internet, es muy conveniente. Y en muchos casos funciona, pero nada puede suplantar tener una relación cara a cara con alguien. ¿Quién puede hacer un muchacho por internet? Eso es todo lo que tengo que decir. Bien, Cristo es el ancla de su vida. Ahora, también quiero traer a colación qué ocurre cuando solo una de las personas en el matrimonio le sirve al Señor y la otra persona no. Entonces, ¿lo que estoy diciendo aplica? Sí. Si solo una persona le sirve al Señor, pues usted entonces es la luz en esa relación. Y ahora, se casó con la persona porque la ama. No se divorcie. Si el único asunto entre ustedes es que hay una diferencia en la fe, quédense casados. Hay muchas otras razones para divorciarse y lo ameritan. Pero si la diferencia en la fe es la única diferencia, usted siga creciendo en el Señor, siga con su relación con el Señor y sea de testimonio a su pareja de lo que es ser un cristiano. Amén. Por lo tanto, el resto de lo que voy a compartir también le aplica a usted. Bien, ya hablé de Eclesiastés 4:12, ya hablé de la familia. Ahora, Jesús como siendo el centro de nuestra vida, quiero hacer esta aclaración antes de continuar. El hecho de que seamos cristianos tampoco garantiza el éxito matrimonial, porque la fe cristiana no es una varita mágica que hace que todo salga bien automáticamente. Si eso fuera así, pues obviamente no habría divorcio en la iglesia, punto. Pero sabemos que no es. Como seguidores de Jesús, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer nuestra parte en el desarrollo relacional de nuestro matrimonio. Nos toca esa responsabilidad. El capítulo 5 de Efesios nos muestra una guía bien clara de cómo el cristiano debe vivir. Y le voy a compartir varios versos, pero no voy a leer lo que debe ser el hombre o lo que debe hacer la mujer. Yo creo que ya eso lo tienen memorizado. Lo que sí quiero compartir es todo lo que el autor dice antes de mencionar que la mujer se someta al esposo y que el esposo ame a su esposa. ¿Qué él dice antes? Que se le está aconsejando a toda la iglesia, a todo creyente, incluyendo a las parejas. Esta es la manera que ustedes deben vivir. Esto debe estar en medio de ustedes antes de decirle a los diferentes grupos cómo deben hacer las cosas. Empezamos Efesios 5 del versículo 1 al 4 y luego del 15 al 21. Mientras lo voy leyendo, haga una evaluación
a ver si estas cosas se ven en su matrimonio, o por lo menos en su vida personal, en su trato con otras personas. ¿Está bien? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entienda, no imitamos a Dios para que Él nos ame. Imitamos a Dios porque Él ya nos ama. Por eso dice, seamos imitadores de Dios como hijos amados, como resultado de ser amados por Cristo. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bien, cuando hablamos de andar en amor, andamos en amor de tal manera que estamos dispuestos a morir por otra persona. Ese tipo de amor. Por lo menos piensa en su esposo o en su esposa, para no pensar en otra gente que yo no moriría por ellos. Ok. Esto lo estoy diciendo por mí, ¿saben? Para seguir evaluando mi vida y qué estoy haciendo. Luego el versículo 3 dice, pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. O sea, si está diciendo que no lo nombre, ni siquiera lo nombre, obviamente implica definitivamente no lo haga. O sea, si no, ni siquiera lo nombren, quiere decir definitivamente no lo haga, no participe de ello. No es que no se va a hablar de ese problema. El punto aquí es, no hable de eso, no le dé gloria como hace el mundo y definitivamente no participe ni en fornicación, ni en impureza, ni en avaricia. Y luego dice, como conviene a los santos, porque así no es como vivimos ya. 4, tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ahora, piense en todo lo que acabo de leer en el contexto del matrimonio. No digas palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. O con sus amigos si no está casado. Y no lo digo para acusar ni para apuntar el dedo. Acuérdense, lo estoy diciendo por mí. Versículo 15 al 20 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Nos toca hacer esta autoevaluación, cómo estamos andando. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos en tiempo de elecciones y ya ustedes saben cómo se pone la gente y cómo la gente reacciona porque están bien apasionados por su partido. Pero ¿qué va a tener ahora mismo más importancia? ¿Cómo vivimos como cristianos o cómo vivimos como gente con opinión política? O sea, en algún momento tenemos que decidir qué clase de testimonio vamos a dar y qué va a decir la gente de Dios a causa de nosotros, especialmente en tiempos como ahora, en tiempos de elecciones donde la gente en verdad a veces pierden el control, discuten, pelean y luego ya se acabaron las elecciones y ¿qué vas a hacer con esa relación? Y sé de gente que no se hablan simplemente por diferencias políticas. ¿Qué es más importante? ¿Ganarse el alma para Cristo o ganar una elección política? ¿Sabe? Aquí estamos para glorificar el reino de Dios. Y cuando se habla de política, pues nosotros votamos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro líder, por encima de todo. Amén. Luego dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. Estamos hablando esto en relación al matrimonio. ¿Cuántos hacemos esto? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
¿Quién aquí le envía por texto un versículo bíblico a la esposa o al esposo o a un amigo o a alguien de vez en cuando? Yo lo he visto bastante. O simplemente le envía un texto a alguien y dice, I love you. O te quiero mucho. Así, nada más. Esos son solo pequeños detalles, pero son cosas que si a la otra persona le habla, pues eso lo hacemos. Bien, estamos aquí hasta ahora. Si usted está haciendo una lista y marcó en rojo, me falta esto, me falta aquello, me falta lo otro, no se preocupe. Por eso lo hacemos, es para ver dónde tenemos que trabajar. ¿Ok? Ahorita vamos a leer otra lista que quizás nos falten cosas también. Pero lo digo por mí, acuérdese. Dios estableció la institución matrimonial como representación de su relación con la humanidad. Dios el Padre, quien nos ama profundamente, establece una relación con la humanidad y a través de su pacto de salvación a través de Jesucristo, y luego deposita en nosotros el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Ahora, el matrimonio representa exactamente eso. Y a través de ese Espíritu Santo nosotros damos fruto. El hombre ama a la mujer profundamente, se une a ella a través del pacto matrimonial, de acuerdo a la ley del lugar donde estén, y deposita una semilla en ella y tienen hijos, los frutos del vientre de la madre. El matrimonio representa la relación entre Dios y la humanidad. Cuando nosotros sentimos ese amor profundo por alguien, cuando sentimos esa pasión por otra persona, donde estamos dispuestos a mover cielo y tierra para impresionar a esa muchacha o impresionar a ese hombre. Si nosotros somos capaces de hacer esas cosas, imagínense lo que es capaz de hacer Dios por nosotros. Si nosotros podemos sentir ese amor profundo por otra persona y hacer lo que sea y cambiar aún la manera en que nosotros somos simplemente por amor a esa persona, ¿qué no puede entonces hacer Dios por nosotros? Imagínense a Dios teniendo ese tipo de amor por nosotros también. Y nosotros teniendo ese mismo amor por Dios, sí somos capaces. Por eso es que Él nos da el Espíritu Santo. Podemos tener esa clase de amor, profundo, fuerte, porque así fue que Dios nos hizo. Por lo tanto, sí, el matrimonio representa esa relación y es poderoso. Nuestro matrimonio también es un lugar seguro donde podemos crecer espiritualmente y emocionalmente. Es una relación con nuestro mejor amigo, con nuestra mejor amiga. No lo sabemos todo, pero estamos aprendiendo. Aprendemos juntos, nos equivocamos juntos, quizás no a la vez, pero juntos. Yo he cometido muchos errores en mi vida. Mi esposa ha cometido muchos errores. Y como matrimonio también lo hemos hecho. Pero nos hemos mantenido juntos y hemos aprendido juntos de esos errores. Pero el punto aquí es que pase lo que pase, continuamos unidos. Porque para mí, mi esposa es mi mejor amiga. Ella es mi confidente, ella es mi amante. Ella es mi compañera de por vida. Y yo hice un pacto ante Dios con ella. Y eso lo tomamos muy en serio. La conexión que tenemos es bien espiritual, yo diría. En los momentos más difíciles, lo que ha preservado nuestro matrimonio ha sido precisamente esa conexión espiritual y la habilidad por parte del Espíritu Santo de poder amarnos y de poder perdonarnos. Porque a veces no ha habido manera de remendar nada si no hay perdón. Y en verdad han habido tiempos donde lo único que podemos hacer es perdonar. Porque lo que se hizo, se hizo. Y luego dar tiempo y sanamos y hacemos arreglos. Pero si no hay amor, si no hay perdón, no hubiéramos sobrevivido. Y es esa conexión espiritual, no solo el uno con el otro, pero es la conexión espiritual que tenemos con nuestra relación con Dios a través de Jesucristo que nos ha mantenido juntos así. Y ese es el testimonio que damos. Si leemos en Gálatas 5, 22 y 23, vemos los frutos del Espíritu. En Gálatas 22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor. Ahora piense de nuevo, vamos a hacer una autoevaluación. Yo estoy viendo esto en mi vida, lo estoy viendo en mi matrimonio, lo estoy viendo en mi relación con mis amigos, con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, en mi vida personal.
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Puede usted dar fe de que estos frutos se manifiesten en su vida? Yo continuamente les animo acá en este inventario personal y observen cómo y dónde se ven estos frutos. Si les falta alguno, pues ya saben por dónde deben orar y en qué deben trabajar. A mí me faltan varios. Y no es que no se han visto nunca, es que hay cosas que me gustaría que se vieran más a menudo y sinceramente no se ven. Eso tengo que trabajar en eso. ¿Qué ocurre después? Nos casamos, le servimos a Cristo, la familia ahora está creciendo. Puede que sean sus hijos, puede que sean los hijos de otro matrimonio. Hay diferentes situaciones, pero la constante es que ya no son ustedes dos. Ahora hay más personas bajo su cuidado y su responsabilidad. Sea que tienen nietos o sobrinos o alguien viviendo con ustedes que depende de ustedes. Quizás son, como dije, hijos de otro matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La familia está creciendo. Jesús está en el mismo centro de nuestro matrimonio. Ahora, ¿cómo hacemos para que entonces Jesús también sea el centro del núcleo familiar? Esto es lo que dice el Señor. Deuteronomio 6, 4 al 9. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es Dios hablándole al pueblo de Israel cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Les dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si nuestro matrimonio representa la relación entre Dios y los creyentes o entre Dios y la humanidad, entonces la familia representa a la iglesia. Aquí se ha enseñado que una familia fuerte produce una iglesia fuerte y por ende una nación fuerte. Por fuerte me estoy refiriendo a estar arraigado sólidamente a la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, como matrimonio, nuestro primer ministerio es nuestra propia familia. Si nosotros podemos atender las necesidades de nuestra familia, nosotros en casa, vamos a tener una iglesia fuerte. El centro, dentro del núcleo familiar donde nosotros enseñamos a nuestros hijos las verdades bíblicas, modelándolas con nuestras acciones y con nuestros comportamientos, llevándolos a la Biblia como la autoridad final referente a Dios y a su relación con la humanidad. Los niños son más propensos a imitar lo que tú haces y no tanto a hacer lo que les dices. ¿Cuántos han mandado a alguien a recoger su cuarto y no lo hacen? Todavía me mandan a hacer cosas y no lo he hecho. Mi esposa dice, el zafacón está lleno. Para mí me está diciendo, yo estoy escuchando, el zafacón está lleno. Si tuviéramos subtítulos, lo que ella en verdad está diciendo es, ve y bota la basura. Yo no escuché eso, yo solo vi que el zafacón está lleno, solo le metí el pie y dice, ahí cabe más. Y me fui. No, eso no fue lo que ella dijo. Ella dijo, el zafacón está lleno, ve y bota la basura. Yo dije, el zafacón está lleno, hay que vaciarlo un poco. Ahí queda bolsa. La comunicación es importante. Pero si nosotros no modelamos la palabra que nosotros creemos, nuestros hijos no lo van a hacer. Podemos decirle y decirle y decirle y jamás nos van a creer porque no lo ven. Pero si lo ven, entonces cuando le decimos nos van a creer porque lo están viendo.
Yo tenía un vecino ateo y una vez nos pusimos a hablar acerca de religión. A él le gustaba hablar del tema, aunque era ateo, pero le gustaba hablar de temas. No era de los que andaban atacando cristianos o atacando a alguien de fe. En verdad le gustaba hablar de eso. Y me pregunta, ¿cómo es posible que tú, siendo ingeniero, y tu esposa siendo doctora, o sea, son científicos los dos y creen en Dios? Y yo le digo, bueno, por lo menos para mí, mi esposa, cuando tomamos clases de física, nos convenció de que tenía que existir un Dios. Y eso a él lo sorprendió porque física es todo número y teoría. Pero escuchar de mí que eso me convenció o por lo menos me informó más de que definitivamente tiene que haber un Dios, pues a eso a él le tomó la atención. Pero una cosa que él me dijo una vez fue, yo sé que ustedes creen en la fe que ustedes profesan porque yo lo veo. Él vive al cruzar la calle, pero él nos veía por la mañana cuando llevábamos a los muchachos a la escuela, con toda la gritería que teníamos para que entraran al carro, que vamos a llegar tarde, que dónde está tu bulto. Pero el hombre siempre estaba velando. Y a veces hablábamos de la creación versus la evolución, pero él decía, pero yo sé que ustedes viven lo que ustedes creen, porque yo era cristiano. Y yo iba y tocaba puerta por puerta, y un día él dijo, si una persona que es criminal toda su vida se convierte al último minuto y luego muere en la silla eléctrica, esa persona es salva de acuerdo a la fe cristiana. Pero el que se ha portado bien toda su vida, pero nunca aceptó a Cristo y se muere, no es salva, porque no aceptó a Cristo, aunque hizo todo bien. Y eso él no lo podía entender en su mente. Y eso fue lo que lo hizo cambiar de parecer y se salió de la religión, como dice él, y no aceptó a Cristo. Murió, yo llegué a hablar con él, llegamos a tener una conversación, pero él no sé si le aceptó al Señor antes de morir, porque se mudó antes de que eso ocurriera. Pero él me dio testimonio de que él veía que nosotros en mi casa vivíamos la fe que profesábamos. Si nuestros hijos no ven eso, no van a creer en nada de lo que decimos. Y es muy importante entonces que andemos en las mismas palabras que nosotros profesamos. Efesios 4, 11 al 16. Siendo de que la familia representa a la iglesia, es una representación de lo que la iglesia es. Quiero leer Efesios 4, del 11 al 16, porque representa parte de lo que la iglesia debe hacer. Es un bosquejo general del propósito de la iglesia y el trabajo que nosotros hacemos como cuerpo de Cristo. En el verso 11 comienza diciendo lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, él mismo refiriéndose a Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí tenemos los diferentes oficios y luego el propósito de esos oficios, de perfeccionar a los santos, entonces somos nosotros, para la obra del ministerio, el servicio que nosotros ofrecemos, para la edificación del cuerpo de Cristo, eso somos nosotros. El 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, esta es la meta, y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Así que ya no seremos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que quiere engañar y emplear con astucia las artimañas del error. O sea que vamos a saber mejor que eso y no vamos a caer en la trampa. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, no cada uno por su lado, siguiendo su propia agenda, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, si traducimos eso al contexto de la familia, ¿cómo podemos llevar eso a cabo? ¿Cómo yo puedo
ayudar a mis hijos a que crezcan a la altura de Cristo. Ahora, entienda, ninguno estamos ahí todavía. Ese es el proceso en el que estamos. En algún momento, cuando Cristo venga o cuando nos muramos, vamos a llegar a esa estatura. Mientras estemos en esta carne, no. Pero de aquí a allá, seguimos creciendo. Y Dios está comprometido a seguir trabajando con nosotros. Bien, en el versículo 11, estos versículos vamos a ir leyéndolos otra vez y vamos a ir mirándolos en detalle. ¿Está bien? Versículo 11 nuevamente dice, y él mismo constituyó a unos pastores, apóstoles, profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Todos nosotros tenemos talentos y habilidades. Todas son otorgadas por el Espíritu Santo. Como padres, a nosotros nos toca identificar y desarrollar esos dones y esa gracia que se nos otorga. Nosotros tenemos una responsabilidad sobre nuestros hijos, pero también como líderes nos toca identificar cuál es el talento en cada uno de ellos y en nosotros, para también animar a nuestra pareja y animar a nuestros hijos. Identificamos cuáles son los dones en nosotros y en ellos y encaminar a nuestros hijos con buena educación, que es importante. Una carrera profesional también lo es, pero también deseamos proveerle a nuestros hijos las mejores oportunidades que podamos. Pero comparado al propósito de Dios en sus vidas, la profesión queda en segundo plazo. Como padre, mi prioridad es que se cumpla el propósito de Dios en la vida de mis hijos y prepararlos para ese propósito. Ya luego ellos decidirán la carrera que quieran. Nosotros preparamos a nuestros hijos, sea el don que Dios nos ha dado de la manera que podamos, los preparamos. Primero, como dije, modelando la palabra, pero llevándolos también a la palabra. Y no tanto, tú sabes, en mi casa nunca le dijimos, ustedes tienen que ser doctores e ingenieros, porque eso es lo que somos nosotros. No. Mi esposa específicamente les dijo, no sean doctores, se les va a caer el pelo y mucho estrés. Pero si quieren, está bien. Pero siempre les dijimos, sean lo que quieran ser, después que sea lo que les guste. Pero primordialmente nuestra prioridad es cuál es el propósito de Dios en ellos y qué podemos hacer para prepararlos para ese propósito. Esa es la prioridad. Ya lo que quieran estudiar, que estudien lo que quieran. Le proveemos lo que necesitan para ir a la escuela y tener una buena educación, pero eso lo decidirán. Y en algún momento, cuando lleguen a su vida de adulto, van a tener que también decidir qué van a hacer con su relación con Dios. Pero mientras los tengamos acá, tenemos una responsabilidad de cuidarlos y de instruirlos y de modelarles cómo debemos ser. Como digo, no somos perfectos, pero mientras vamos creciendo, lo seguimos modelando. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando mi esposa y yo descubrimos los dones artísticos de nuestros hijos, nosotros invertimos en ellos sabiendo que hay propósito de Dios. Y también los animamos a que ellos valorizaran sus talentos y que los usaran para la gloria de Dios. Aunque no nos crean, le decimos, tú sí tienes talento para eso, úsalo. Y pagamos por clases. Para mi hijo pagamos clases de batería. Él empezó con David, el que toca la percusión menor aquí. Él fue el primer maestro de mi hijo cuando mi hijo tenía 4 años. Y yo lo llevaba a la casa de él tenía unos bongos como de este tamaño. Y David le enseñó a tocar. Y luego siguió con la batería, después siguió con la guitarra y con... La cosa es que ahora él está en la música, él es productor y está a tiempo completo en el ministerio en la iglesia donde asiste ahora mismo. Porque le dio prioridad a su talento y continuó con él. Nosotros como padres hacemos lo mismo. Animamos a nuestros hijos a que desarrollen el talento que tienen. Quizás no sea artístico, no sea música, pero lo que sea que Dios les ha dado, vamos a animarlo y vamos a invertir en ellos para que puedan desarrollarlo, sabiendo que es parte del propósito de Dios en su vida. No tanto decirle para que sean famosos, para que se hagan ricos, queremos que tengan buena vida, pero nuestro propósito es que el propósito de Dios se cumpla en ellos. Que conozcan a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a empezar por ahí. Y luego que vivan para Él. Amén.
Bien, continúa el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, como familia nosotros fomentamos la unidad familiar en la fe. Como iglesia definitivamente hacemos eso. No siempre vamos a estar de acuerdo en toda doctrina y en toda opinión. Pero hay ciertos valores, hay ciertas enseñanzas y hay ciertas doctrinas que no las vamos a negociar. Por ejemplo, Jesucristo es la única manera de salvación. Eso no lo vamos a negociar, punto. Si vamos a decir que Jesucristo vivió sin pecado, murió en la cruz y resucitó de los muertos, eso no lo vamos a negociar, punto. Jesús resucitó. Si no hubiera resurrección, nosotros creemos en vano. Pues nuestra esperanza está en la vida eterna, en que cuando llegue el momento del juicio, nosotros vamos a vivir eternamente con Dios. De que la muerte, que es lo que nos merecemos a causa del pecado, a nosotros no nos va a llegar porque hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, y Él es el que murió en nuestro lugar. Eso es lo que la salvación es. Somos salvos de la muerte. De eso es que nos estamos siendo salvados. Eso no se discute, o lo que digo es no se negocia. Es así porque así lo dice la palabra, eso creemos. Y el que traiga una doctrina diferente, que podemos ser salvos de alguna otra manera, a través de alguna otra persona, ahí nos revolcamos en el piso. Porque eso no vamos a ceder. Sabemos que esa es la verdad. Cuando nosotros estamos criando a nuestros hijos en la palabra, tenemos que enseñarles cuál es la verdad, cuáles son los no negociables y dejarles saber, así es que nosotros vivimos. Esto no es que porque lo dice el pastor desde el púlpito, lo dice la palabra de Dios, eso es lo que creemos y eso es lo que vivimos. Pero note que la palabra amor está escrita más de una vez. No es que vamos a torturar a los hijos, no es que vamos a coger el bate de la verdad y darle con él. Porque por más verdad que digamos, si no lo decimos en amor, los oídos se cierran. Podemos tener las mejores intenciones del mundo, pero se hacen atrocidades con buenas intenciones. Y yo he cometido ese error. Eso se lo digo por mí. Versículo 14. Así ya no seremos niños fluctuantes. Hay conocimiento, hay madurez, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nuestra cultura no conduce a glorificar a Dios. La cultura actual no hace eso. Quizá hace 40 años, 50 años, Elvis Presley podía cantar un himno de iglesia y ponerlo en la radio y pegaba. Pero ya eso no pasa. O sea, ya hoy día la cultura en general no glorifica a Dios. La cultura en la que se crían nuestros hijos es materialista, es idólatra, es amante de sí mismo, buscando complacer el ego. Por otro lado, es una cultura que añora tener relaciones genuinas con otras personas. Están conectados, sobreinformados, pero se sienten solos. Es una contradicción, pero es lo que hay. Esa es la realidad. Sufren de depresión, hay mucha ansiedad, no confían fácilmente en otras personas. Cada vez que prenden el teléfono o la computadora, alguien les está anunciando algo. Siempre hay alguien queriéndole vender algo. Ya no confían en nadie. Todo el mundo le quiere vender algo. Todo el tiempo. Y a la misma vez hacen citas para encontrarse con extraños que conocieron en el internet. No confían en nadie, pero se conocen con extraños que conocieron en una aplicación. Esta cultura engaña y convence a todos que ella ofrece la mejor manera de vivir. Y no es nuevo, no es solo de hoy. Cuando yo me criaba era lo mismo. Siempre había alguien ofreciéndote algo como que era lo mejor y no lo es. ¿De quién es la responsabilidad entonces de enseñarle a nuestros hijos lo que es la realidad, cómo es la realidad de la vida, cuál es la verdad? ¿A quién le toca si no es a los padres? Hay niños que no tienen esa oportunidad, que no tienen padres con ese conocimiento. Cuando no conocíamos a Cristo, no teníamos ese conocimiento. En mi casa ese conocimiento no existía.
porque no éramos creyentes. Sabíamos lo que sabíamos de la calle y lo que mi papá sabía que nos podía compartir, pero en cuanto a la fe, religión y la verdad, no había mucho. Había algo, pero no era nada profundo. Solo que esto es del diablo, eso es del diablo, no lo toques. Santería, espiritismo, no toques eso. That's it. Eso es todo lo que sabíamos. El versículo 15 dice lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo. En el versículo 15. Es importante que nuestros hijos lleguen a la madurez conociendo qué está escrito en la palabra de Dios para que no sean engañados. Teniendo siempre como referencia a Jesucristo como aquel a quien debemos imitar en todo tiempo para ser como Él en carácter y en atributos morales. Lo cual es lo que nosotros estamos haciendo desde el día que conocimos al Señor. Imitándolo a Él, tratando de asimilar su carácter e imitar los atributos morales de Dios. Podemos tener fe, podemos ser fieles a otros, podemos amar, podemos perdonar. No lo podíamos hacer antes de conocer a Cristo, pero con el Espíritu Santo en nosotros podemos amar y podemos perdonar. Yo siempre digo, esos son los superpoderes de nosotros, amar y perdonar, pero sin el Espíritu Santo no se puede. Porque generalmente, como en mi carne, yo no quiero amar ni perdonar. Es más fácil vengarme. Eso es mucho más fácil. Es más fácil odiar. Eso es mucho más fácil. Pero eso no es lo que Dios ha puesto en nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros estamos viviendo una vida que demuestra que creemos la palabra que profesamos, entonces nuestros hijos van a ver que Jesús es el ancla, que Él es la persona a quien nosotros queremos imitar. Mi hija tiene el hábito de decirme, ¿sabes quién no hacía eso? ¿O sabes quién hacía eso? Hitler. Si ando en sandalias, me dice, esas sandalias no se ven bien. Y yo pues me pongo los otros zapatos. Anyway, siempre era la misma excusa. Pero si no, decía, ¿tú sabes quién hacía eso que tú no estás haciendo? Jesús. Los hijos siempre están velando y siempre están comparando. Y no se les escapa nada. Me acuerdo la primera vez que mi hijo habló malo, fue culpa mía. Dijo exactamente lo que yo decía y por primera vez lo escuché de la boca de él. Y me di cuenta y decía, yo tengo que cambiar esto. Pero obviamente, escuchar a un niño de 3 años decir una mala palabra y luego saber que la aprendió de ti, no lo puedes regañar. Es lo que estás imitando lo que yo hacía. Así son las cosas. El versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien conectado, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada uno tiene talento aquí en la iglesia, cada uno nos desempeñamos en el área a donde hemos sido llamados, pero trabajamos en conjunto para que el cuerpo de Cristo crezca. Cualquiera que sea el talento que usted tiene, ahí es donde Dios lo quiere para que el cuerpo de Cristo crezca, sirviendo. Quizás no es aquí en la iglesia, quizás fuera de la iglesia, quizás con el no convertido, dependiendo de cuál sea el don. En la casa es lo mismo, todos tienen algo que pueden hacer y es muy importante otorgar a los hijos responsabilidades para demostrarles que confiamos en ellos. Es importante que nuestros hijos lleguen a esta madurez conociendo cuál es su talento, como ya mencioné, valorizando ese talento, conociendo cuál es el propósito de Dios en sus vidas, y luego nosotros como padres démosle oportunidades a que desarrollen ese talento para que continúen el proceso de crecimiento, para que vean que confiamos en ellos y que confiamos en el crecimiento espiritual que ellos están teniendo y puedan ver y experimentar por sí mismos el poder de Dios moviéndose a través de ellos. Déjenlos que oren o pídanles que oren. Pídanles que sean los que den gracias por la comida ese día, dependiendo de la edad que tengan y lo que sean capaces de hacer, pero denle la oportunidad. La meta de todos los creyentes y el deseo de Dios es de que nosotros seamos como Cristo.
Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está comprometido a trabajar en nosotros hasta que el carácter de Dios completamente de Jesucristo se forme en nosotros, hasta que lleguemos a la altura de Cristo. Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primero en vivir toda su vida cumpliendo toda la ley y no cometiendo ningún pecado fue Cristo. En algún momento la presencia misma del pecado será removida de nosotros, cuando ya no estemos en esta carne. Por ahora, desde el día que nos convertimos, ya el poder del pecado no tiene poder sobre nosotros. Ahora le podemos decir que no al pecado. Ya no nos arrastra de un lado al otro. Y la penalidad, la culpa por el pecado también es removida porque no vamos a morir por nuestro pecado. Por eso es que somos salvos. Pero ya llegará el día en que la presencia misma del pecado sea removida de nosotros y entonces podremos ser como Cristo y viviremos sin pecado. Pero mientras estemos en esta carne vamos a luchar. Jesús cumplió toda la ley. Dios desea que seamos como Cristo y está comprometido, como dije, a trabajar con nosotros para que lleguemos a esa estatura. Como padres le enseñamos y le modelamos a nuestras vidas, a nuestros hijos, a través de la palabra de Dios, viviendo de acuerdo a las Escrituras. Le presentamos el Evangelio a nuestros hijos y confiamos en que el Espíritu Santo haga su obra en ellos. No podemos obligarlos a recibir a Cristo. Aunque les digamos, dije esta oración y repite después de mí, si no hay fe en ellos o entendimiento, de nada vale. Cuando Milton y yo íbamos con un grupo de personas a Downtown a repartir tratados, a predicar el Evangelio y le dábamos comida a las personas deambulantes que estaban en el área. Por un hot dog, ellos repetían lo que tú les dijeras. A ellos no les importaba, ellos lo que querían era la comida que nosotros estábamos llevando. No que todos lo hacían así, hubo gente que se convirtió, pero habían otros que lo que querían era que le diéramos comida o que le diéramos dinero. Si yo le ofrecía comprarle comida a alguien, él pedía, me decía, yo le ofrecía para un hot dog, él me pedía una salchicha que era más grande. ¿Sabe? Que lo que estaban era buscando para sí, pero repetían lo que quisiéramos. No quería decir que se salvaron. Por lo tanto, con nuestros niños llega el momento en que ellos tienen que tomar la decisión de recibir a Cristo como Salvador y tomar la responsabilidad de su relación con Dios. Pero repito, nuestro trabajo es enseñarle la palabra y dónde está esa responsabilidad. El versículo 16 ya lo leí. La responsabilidad nuestra es proveer un fundamento sólido en la palabra de Dios. Los ministerios de niños aquí en el centro y en las iglesias y los ministerios de jóvenes tienen su función de equipar y edificar esa parte del cuerpo de Cristo. Y aquí hacen una excelente labor, pero el trabajo que hacemos en casa es lo que desarrolla el fundamento más sólido que nuestros hijos puedan tener. Ahora, hay niños que no tienen ese fundamento en su casa y por eso le damos gracias a Dios a ministerios de niños, ministerios de jóvenes que proveen ese fundamento aquí. Yo sé de personas que están vivos y sobrevivieron a abuso como niños porque había un ministerio de niños donde ellos podían ir y buscar refugio. Y ahora son adultos que han podido lidiar con todo ese dolor y están siendo usados por Dios. Y conocieron a Cristo gracias al ministerio y el trabajo que la iglesia hace. Pero eso no puede quitarle, no le va a quitar el lugar al trabajo que hacemos en casa con nuestros hijos como padres. Bien, como familia cada miembro tiene su función. Cada miembro aporta al crecimiento y al desarrollo de la familia. No solo papá y mamá dando, sino parte del aprendizaje nuevamente es responsabilizar a los hijos para que también hagan su parte. Al mostrar esa confianza le fortalecemos su autoestima. Pero todo esto tiene que hacerse en amor y dejar que Dios trabaje en ellos. Y cuando hacen profesión de fe,
se hacen parte del cuerpo de Cristo y comienzan a edificar el cuerpo de Cristo también y a caminar en las buenas obras que Dios ya separó para ellos. Cuando yo le decía a mi hija que yo la amaba, yo le decía, yo te amo porque eres mi hija. Mi intención era decirle, tú no te tienes que ganar mi amor. Pero lo que ella entendió fue, yo estoy obligado a amarla por ella ser mi hija. Yo tuve que cambiar la manera en que yo me comunicaba con ella para dejarle saber, no, yo te amo porque quiero amarte, no porque estoy obligado, no por nada. Aunque mi intención era otra, el mensaje no llegó. Entonces, para yo poder asegurarme de que el mensaje de salvación y de la Biblia y de mi caminar de fe llegue, tengo que buscar la manera de hablar de una manera que me entiendan. Y eso pues es trabajo de nosotros. Con mi hijo, pues él empezó cambiamos de iglesia para que, a ver si un área donde ellos se conectaran con el Señor. Él decía que aquí en el centro, pues como su papá no bebía, los padres de él ninguno estaba divorciado, pues él sentía que el mensaje era irrelevante para él porque él vivía con papá y mamá biológicos y nadie en la casa bebía ni nada, no había razón para él, el mensaje no era para él decía. Fuimos a otra iglesia y él pues se conectó ahí porque tenía un ministerio de música y lo animaron a que siguiera tocando. Y de ahí él fue a la universidad, se hizo buen amigo de mucha gente y comenzó en el trabajo de producción musical. Pero en el proceso también comenzó una relación seria con Dios, que ese era el propósito general, no que tocara. Tenía su talento dado por Dios, pero lo que yo quería era que él desarrollara una relación con Dios. Y lo hizo, y ahora está casado y en el ministerio tiempo completo y está haciendo lo que Dios le tiene haciendo, pero está buscando del Señor, que es lo más que me gusta. Mi hija está aquí con nosotros, continúa estudiando, continúa haciendo su labor. Una niña muy amable, no es niña, es mujer, ya tiene 20 años, ya no puedo decir niña, pero estoy muy orgulloso de ellos y confío en lo que Dios ya ha hablado sobre sus vidas y continuamos orando sobre ellos. Los dejo con este último versículo. Por tanto, este es Mateo 28, 19 al 20. Ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la gran comisión, comienza en casa y nuestros primeros discípulos son nuestra familia. Sean todos bendecidos.